vamos a aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clase como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros. En este caso, ustedes se van a enfrentar al género periodístico. Vamos a lo siguiente. La noticia. ¿Qué es una noticia? Vicente, para ti, ¿qué es una noticia? Algo que le informe a la gente. Informa. Como información para las personas. De hecho, es clasificado como un texto informativo, ¿sí? Los textos informativos son los que entregan información de manera objetiva y veraz. Bueno, precisamente, el objetivo de una noticia es dice ahí que tiene el propósito de informarnos sobre un suceso novedoso ocurrido en una comunidad o en un lugar determinado y que debe estar en conocimiento de sus habitantes. Se ubica dentro del plano periodístico que muestra parte de la realidad y el acontecer actual. Su fin último, allí está, entregar información de forma inmediata y objetiva, ¿cierto? Tiene un epígrafe, tiene un título, tiene una bajada o subtítulo, un lead o entrada, y tiene un cuerpo, ¿ya? Vamos a ver una noticia, miren, precisamente es el análisis lo que interesa. Mira, Sebastián, esto de las últimas noticias de ayer, de 16 de junio del 2020, de la sección Deportes, y dice aquí arriba, el chileno de 22 años es la gran figura de los, no alcanzo a leer esa parte, pero es de un equipo de la Bundesliga. Dice Freddy de la Hoz, ahí está, Friesland Merlins. Sebastián Herrera es el primer chileno en jugar en la Basketball Bundesliga BBL, la primera división de Alemania, tras 4 años en segunda división, 3 con Gladiators Trier y 1 con su actual club, el Kreislein Merlins. El seleccionado nacional de 22 años ascendió hace 2 años y cierra este martes la que es, según él, su mejor temporada en Europa. El torneo bávaro retornó hace una semana con 10 equipos, ya que los otros 7 no estaban disponibles para jugar. El club del chileno perdió sus 4 partidos de fase de grupos y ahora solo le queda disputar el 9º puesto este martes. Al principio fue complicado, veníamos de una preparación de 4 semanas, pero es distinto jugar un partido oficial. No jugábamos del 9 de marzo, relata. Con apenas 22 años y ya 6 en Alemania, Herrera se convirtió en un capitán y figura de su equipo, llamando la atención de los demás clubes y la prensa, además de la selección chilena, donde participa desde el 2016 en todas las nóminas. Robert Heusel, periodista alemán que cubre la Bundesliga para el club Bayern Múnich, ha seguido al chileno y comenta que la verdad es que no es una sorpresa para nosotros. Seba mejoró año a año y esta fue su mejor temporada. Es una de las estrellas ascendentes de la liga. Él se adaptó al nivel de la BBL, se desarrolló como un líder del Kristein y ahora es capitán. Tiene un juego muy completo y es uno de los jugadores más interesantes del mercado, ya que su contrato termina a fin de esta temporada. Me imagino que se irá a un equipo con participación internacional. Durante la detección por COVID-19, el chileno se mantuvo entrenando y dice que al principio fue raro, pero estuve en la casa de mi novia con su familia y con bastante espacio, así que no fue tan malo. Ella es alemana y la conocí en Trier. Mientras estoy disputando la liga, ella viene solo los fines de semana a Kreilsheim a verme y yo estoy con ella cuando acaba la temporada. Esta es una noticia, chicos, y nosotros la podemos desglosar. Fíjense, estoy apuntando con el cursor. Arriba hay una sección, luego tenemos una sección remarcada que incluso está entre comillas, luego tenemos otra sección y al final, y la tengo desglosada, fíjense bien. Aquí voy a pedirle que me ayuden a leer, por ejemplo, el epígrafe. Sebastián, tú.
El chileno de 22 años es la gran figura de los Kleinheim Merlin de Basketball Bundesliga. Ya, esa es la entrada de la noticia, ¿cierto? Nos está preparando. Perfecto. Connie, tú, ¿Cómo? la Connie, que lea el título. Sebastián es una de las figuras más interesantes del mercado. Correcto, que ¿cierto? bueno yo. ¿Por qué es un título? Porque resume toda la información que se entregará. Si nosotros nos damos cuenta, la resume. Y además está resaltado en el mapa de la noticia. Fíjense. ¿Ven? Es lo más importante. Vamos a la tercera. La bajada de título, que dice que es un subtítulo. Naín. El escolta dice que el escolta dice que ha sido su mejor temporada. Mejoré mucho mi protagonismo en la cancha. Perfecto, y hay una cita allí, ¿cierto? En los componentes, el subtítulo, baja del título, es una información pequeñita que va a ser desarrollada. El lead o entrada, dice que resume que se presentan las preguntas básicas. ¿Cuáles son las preguntas básicas de las noticias? Son qué, cómo, dónde, ¿Quién, por dónde? qué, a quién, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esas son las preguntas básicas que se responden. Vamos a ver entonces cuáles son. No son esas. A ver aquí en entrada. Ahí sí. ¿Quién? Sebastián Herrera. ¿Qué cosa? Es el primer chileno. ¿En qué cosa? ¿En jugar básquetbol? ¿Dónde? ¿En la Bundesliga? ¿Dónde queda eso? En Alemania. ¿Cuánto tiempo? ¿Se dan cuenta que va respondiendo? Sí. En la zona de entrada y responde a esas 5 preguntas. Entonces, cuando ustedes elaboren su noticia, chiquillo, yo sé que ya la están elaborando algunos, pongan cuidado en estos detalles. El primer párrafo es fundamental porque fija todas estas preguntas y lo que viene posteriormente es simplemente una profundización. Como nos dice el cuerpo, profundización de la información. ¿Cuál es en este caso? Todo esto, ¿ven? Allí sacamos el título, el epígrafe, el subtítulo o bajada, y aquí está toda la información que viene a complementar simplemente. Es una entrevista. Y la entrevista tiene un solo objetivo, chiquillos, y aquí no se confundan con nada. La entrevista lo único que pretende es dar a conocer el interior del entrevistado. Cómo se siente, cómo piensa, cuáles son sus objetivos a futuro, cuáles son sus dolores internos. La idea es que sea algo emotivo. Y por esa razón, el trabajo dice que tiene que ser el desarrollo de una actividad más bien familiar. Título. Usted le coloca el título a su entrevista. Por ejemplo, entrevista al hombre trabajador. Mi papá es trabajador de campo, es un pequeño agricultor, entonces yo le haría una entrevista a él y diría una vida de sacrificios junto a su familia. Luego, ¿cómo lo presento? Dice que hay que entregar información sobre el entrevistado, ¿cierto? Se describe lo más posible. Claro, ¿qué haría yo? Por ejemplo, José Francisco Alarcón Barahona vive en un pueblo llamado San Dionisio, en la comuna de Colbún, provincia de Linares, séptima región del Maule. Él tiene 73 años y toda su vida ha trabajado en el campo, o la mayoría de ella. Vive con, y ahí digo que vive con mi mamá, ¿cierto? Que vive con sus animales, que los quiere mucho, ¿cierto? Y describo un poco más también de lo que hace regularmente con sus amigos, o cómo ha vivido también este periodo de pandemia. Y luego voy a las preguntas, y aquí es donde me quiero detener, chiquillos, porque es fundamental. Las preguntas que ustedes suelen hacer son preguntas cerradas. ¿Alguien entiende lo que es una pregunta cerrada o una pregunta abierta? No. ¿No? No. Se lo aclaro enseguida. Vicente, escúchame bien. ¿Cuál es tu nombre? Vicente Contreras. Esa es una pregunta cerrada. Es una pregunta cerrada. ¿Saben por qué es una pregunta cerrada? Porque tiene una respuesta corta. Acaba de entrar el Eduardo. Hola, Eduardo. Connie, mira, te voy a hacer otra pregunta cerrada. ¿Cuál es tu hobby favorito?
Escuchar música. Pregunta cerrada. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, voy a hacer una pregunta abierta al... Eduardo, ¿me escuchas? Brian, ¿me escuchas? Valentina, ¿me escuchas? Ya, están sin audio. Ya, vamos con ya, el propio Naim. Naim, mira esta pregunta, con mucha atención. Dígame. Esta es una pregunta de carácter abierto. ¿Qué equipo de fútbol te gusta y por qué? Universidad de Chile. Más mala. Muy bien. Hiciste una respuesta cerrada. Necesito una respuesta Me gusta abierta. Mira la porque- pregunta. ¿Por qué te gusta? Mira, ¿qué equipo de fútbol te gusta y por qué? Universidad de Chile porque a lo largo del tiempo ha metido jugadores que sí le ponen empeño a poder sacar buenos resultados para su equipo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Mira otra pregunta. ¿Cómo ha sido tu infancia o cómo fue tu infancia en los tiempos de los que puedes recordar? Buena, porque siempre he tenido buena comunión con mi familia y siempre nos llevamos bien, está la comunión en mi hogar, todo eso. Perfecto. Bueno, y tú podrías seguir hablando, ¿cierto? Sí, oye. Una pregunta abierta sería, cuéntanos tu historia de vida. ¿Te das cuenta? Sí, Por es esa larga. razón, la entrevista quiere que la persona entrevistada, sea mujer u hombre, nos muestre su interior, y para eso tenemos que hacer preguntas abiertas. ¿Cómo viene el cierre de esta estructura? Dice que se da el agradecimiento a entrevistados, ¿cierto? Y una breve síntesis de la conversación. Eso ustedes lo manejan perfectamente.